Ya. Buenas tardes, doctora. Grupo 3 va a exponer acerca de las neoplasias cerebrales, neuroepiteliales y meninges. Síguele, por favor. Ya. Primero necesitamos conocer qué son las neoplasias cerebrales. Se denomina como una neoplasia o tumor cerebral a la presencia de una masa de células cancerosas que crecen dentro del cerebro. Los tumores cerebrales que se originan en el propio cerebro se conocen como primarios y los denominados secundarios, es decir, los que llamamos metastásicos, son aquellos tumores que se originan en otra parte del organismo, como por ejemplo el pulmón o la mama, u otro origen y que en algún momento de su evolución tienden a extenderse el cerebro. Ya, en los tumores cerebrales primarios son tumores que comienzan en el cerebro. Los glioblastomas multiformes, los astrocitomas, los meduloblastomas y los ependimomas son ejemplos de tumores cerebrales primarios. Los tumores cerebrales primarios se van a agrupar a su vez en tumores benignos y tumores malignos. Los tumores cerebrales secundarios, por su parte, eh, en cambio ocurren cuando las células cancerosas que comienzan a crecer en otras partes del organismo, luego se trasladan al cerebro formando tumores cerebrales metastásicos. Ya, por ejemplo, los tipos de cáncer de pulmón, de mama, de colon y de piel, que son los melanomas, con frecuencia se propagan al cerebro a través del torrente sanguíneo o por una atracción similar a la atracción magnética, sumado a que van hacia otros órganos del cuerpo. Ya, síguele. Bien, en cuanto a los signos radiológicos que encontramos en la tomografía, debemos mencionar que la tomografía computarizada es una herramienta útil en cuanto al estudio inicial de lo que son las neoplasias cerebrales. Entre las ventajas que podemos encontrar de este método se menciona lo que es la posibilidad de identificar la lesión y la localización al mismo tiempo que evaluamos la morfología de la lesión. En una comparación o contrastación en cuanto a la resonancia magnética, esta va a presentar menor sensibilidad en cuanto a la evaluación de las neoplasias cerebrales, pero esta se evalúa o se considera útil en cuando el tumor infiltra el hueso o cuando se presentan contraindicaciones en un paciente para la utilización de la resonancia magnética. En cuanto a la tomografía computarizada, esta valora las neoplasias cerebrales mediante signos directos como son la dimensión, la localización, la forma de los contornos, el comportamiento del contraste, la exclusión de las estructuras normales, y de igual manera podemos encontrar signos indirectos como son la dilatación ventricular o también el desplazamiento de las estructuras más allá de la línea media. De igual manera, a modo de resumen, en cuanto a las neoplasias cerebrales, tenemos que estas van a tener una incidencia similar en ambos sexos. Las imágenes que vamos a obtener se van a caracterizar por lo que son una hipointensidad de límites mal definidos, también se va a presentar comúnmente edema perilesional y no se van a encontrar variaciones en cuanto a la inyección del contraste. También se menciona la presencia de hidrocefalia en el 50% de los casos y también identificamos lo que es una deformación o el desplazamiento de estructuras hacia adelante del cuarto ventrículo o hacia la parte posterior por detrás de la cisterna supracelular. Esto debido a un abombamiento de la protuberancia. Debemos mencionar que si en un paciente se encuentra una tomografía axial sin alteraciones normal, no podemos descartar la presencia de una neoplasia, siendo necesario confirmar nuestro diagnóstico mediante una resonancia magnética. Siguiente. Ya, primero vamos a comenzar hablando de los astrocitomas. Estos constituyen el 90% de los tumores del cerebelo. Son tumores benignos con buen pronóstico según su localización, perdón. Y también van a ser de predominio masculino. Se van a presentar como lesiones hipodensas de carácter quístico en el 75% de los pacientes, con captación tras el contraste en forma anular con un nódulo tumoral en el borde, de límites bien definidos, edema discreto en el 50% de los enfermos y con hidrocefalia en todos los casos. Eh, el ventrículo izquierdo va a estar rechazado hacia adelante y hacia el lado contrario de la lesión, con obliteración de la cisterna cuadrigémina por herniación. En un 25 de los casos, estos son hiperdensos, sin componente quístico y con captación homogénea. Como vemos en la imagen de un TAC de cráneo de ventrículos laterales con dilatación comprensiva del del cuarto ventrículo, con lesión que ocupa la fosa posterior y confirma el diagnóstico de un astrocitoma del cerebelo. Síguele, por favor.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre el meduloblastoma. En la imagen se presenta una tomografía de cráneo sin contraste, en donde se evidencian calcificaciones sutiles puntiformes en el seno de la masa tumoral. Estas corresponden al meduloblastoma que se presentaba en un paciente de 10 años. Se caracteriza también por el aumento de la densidad del meduloblastoma en relación al parénquima circundante y también se presentan signos de hidrocefalia por compresión que se caracterizan por el desarrollo de las ostas temporales. En relación al meduloblastoma, podemos denotar que este surge en la línea media verniana con crecimiento hacia el interior del cuarto ventrículo, siendo esta la localización más frecuente. En los niños en los niños mayores y en los adultos, este tumor se sitúa en los hemisferios cerebelosos. A partir de una tomografía computarizada, este se observa hiperatenuado por la alta celularidad que presenta. La presencia de calcificaciones, esta se encuentra en un bajo porcentaje del 22% y también el edema peritumoral es variable. La tomografía computarizada inicial determina las complicaciones tumorales como son el grado de hidrocefalia, que esta es secundaria a una obstrucción, y los signos de hipertensión intracraneana. La siguiente, por favor. En imagen se presenta un meduloblastoma del cuarto ventrículo a partir de una tomografía computarizada cerebral en donde se evidencian lesiones hipodensas en el cerebelo bilateralmente y también la presencia de ventriculomegalia. Estos tumores son malignos y de rápida evolución. Estos tienen una igual incidencia en ambos sexos y una edad media de 6 años, por lo que son más frecuentes en los niños. Se caracterizan por ser de morfología variada, en donde generalmente forman una masa homogénea ligeramente hiperdensa, que se caracteriza por ser de gran volumen, con captación homogénea. También se presenta hidrocefalia en el 90% de los casos, con desplazamiento del cuarto ventrículo hacia adelante y obliteración de la cisterna cuadrigémina. El 90% se presenta en el vermis y a veces en los hemisferios cerebelosos. La siguiente, por favor. En la imagen se observa un ependimoma mediante una tomografía axial de cráneo en donde se evidencia un tumor heterogéneo que ocupa y expande al cuarto ventrículo. Con compresión de las estructuras circundantes, este presenta también una gran dilatación ventricular y un moderado edema transependimario. Los ependimomas se originan en el suelo del cuarto ventrículo y estos se encuentran adheridos, ocupándolo parcial o totalmente. Suelen ser similares a un pequeño nódulo de densidad semejante al parénquima que aumenta con el contraste. La hidrocefalia también es una característica que se presenta por debajo del cuarto ventrículo. La siguiente, por favor. Ahora observamos un glioma multiforme, en donde este se caracteriza por una tomografía o se evidencia mediante una tomografía contrastada que muestra lesiones con captación heterogénea en el cuerpo calloso y ambos hemisferios. Estas lesiones se refuerzan con el contraste de manera periférica y presentan un área central de necrosis. El glioma blastiforme en el 30% de los casos es un tumor intracraneal y en el 50% este se presenta como supratentorial, en donde se van a diferenciar el astrocitoma tipo 1 del astrocitoma tipo 4. Es importante la distinción para determinar su orientación terapéutica. El astrocitoma tipo 1 en el 50% de los casos se manifiesta por una hipodensidad con componente quístico con captación de contraste de forma homogénea o también en anillo de límites bien definidos, que presenta ligero edema con hidrocefalia y calcificaciones únicamente en el 12% de los casos, mientras que el astrocitoma tipo 4 en el 70% de los casos se presenta como grandes lesiones hipodensas con necrosis en su interior, con captación en forma anular de bordes más definidos y edema importante. Bien, ahora en la imagen observamos una tomografía computarizada simple
en la cual podemos identificar a nivel del tercer ventrículo y los ventrículos laterales una importante dilatación. De igual manera, a nivel de la región supratentorial, observamos una imagen atenuada en la cual se tomaron diámetros mayores a 53 a 50 milímetros, lo que sugiere una masa tumoral en la región supracelar. Y esto condiciona a una severa hidrocefalia a nivel supratentorial. Estas características son congruentes con lo que es un craniofaringioma, el cual es el tumor de origen intracelular más frecuente que se produce principalmente durante la infancia. Esta tumoración tiene una morfología muy variable y provoca una gran dilatación de la silla turca, con un crecimiento supracelular. De igual manera, es frecuente su presentación quística y se observa de mejor manera tras la inyección de contraste, en donde puede adoptar formas anulares o variadas formas, y de igual manera se pueden presentar calcificaciones en su interior. También es característica la presencia de hidrocefalia, esto debido a la obstrucción del agujero de Monroe en la mayoría de los pacientes. Siguiente. Bien, en la imagen observamos una tomografía axial, una tomografía computarizada simple, en la cual se revela una ocupación a nivel del tercer ventrículo de manera parcial, en donde observamos una masa de partes blandas, lo que es sugestivo a un diagnóstico de pinealoma, en donde se asocia también a una dilatación del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales. Esto en relación con una hidrocefalia obstructiva. En cuanto al pinealoma, este es una neoplasia frecuente de los niños. Son lesiones que pueden tener una presentación tanto hipo como isodensa, redondeadas, que generalmente se localizan en la pared posterior del tercer ventrículo y también afectan al borde libre de la tienda del cerebelo. Se puede presentar como un nódulo captante tras la inyección del contraste. No es característico la presencia de edema alrededor de la lesión, y tampoco se observa alteraciones en cuanto a su morfología. Lo que sí se presenta es una deformación a nivel del acueducto de Silvio y también de la cisterna cuadrigémina, por lo que es característico la presencia de una hidrocefalia ventricular. Siguiente. En donde se observa un tumor que está señalado con la flecha amarilla a nivel de la región temporal derecha, con una captación heterogénea del contraste y un efecto de masa que ejerce un desplazamiento de las estructuras hacia el lado contralateral de la lesión. Pasamos a la segunda imagen, en donde se observa una vista sagital del mismo tumor ya mencionado. Este se encuentra señalado con una flecha negra, en donde se aprecia un importante edema alrededor del tumor, el cual se encuentra señalado con una flecha amarilla. Pasamos a la tercera imagen, en donde encontramos una vista coronal del mismo tumor antes ya mencionado, en donde se puede apreciar de igual manera un desplazamiento contralateral de las estructuras más allá de la línea media, el cual se encuentra señalado con la flecha de color tomate. Todos estos hallazgos son sugestivos de un glioblastoma. Estos glioblastomas es un tumor primario más frecuente del sistema nervioso central. Se presenta generalmente en la población de 50 a 60 años de edad, y estas presentan generalmente un cuadro clínico de crisis convulsiva o un deterioro neurológico. En cuanto a los hallazgos generales que se pueden encontrar en la tomografía computarizada, tenemos que estas pueden presentar lesiones grandes, heterogéneas, con áreas centrales hipodensas, que pueden ser secundarias a necrosis. También pueden presentar en algunos casos calcificaciones, y también es común la presencia de una hemorragia que puede presentarse en diferentes estadios de la evolución de esta patología. También es común la presencia de edema perilesional, como en el caso de nuestra imagen, y posterior a la administración del material de contraste se puede identificar una captación anormal del mismo, heterogénea. También puede tener características anulares, puede ser de bordes gruesos o irregulares. La siguiente, por favor. Bien.
En las imágenes se presenta una tomografía de cráneo simple en la cual se muestra una masa hiperintensa de 58 unidades Hounsfield, en la cual tiene una morfología polilobulada que mide 3 centímetros de diámetro, se encuentra localizada a nivel del ventrículo lateral izquierdo y también presenta una hidrocefalia asimétrica. Se evidencia edema peritumoral digitiforme, esto principalmente en la imagen 1A y en la imagen 1B. En la imagen 2A y 2B se observa un cráneo monocorte con contraste endovenoso, en donde se comprueba el realce de la lesión después de la aplicación del contraste. Estos hallazgos tomográficos son concluyentes con una lesión ocupativa a nivel intraventricular. Todos estos hallazgos son congruentes con lo que es un papiloma de los plexos coroideos. En cuanto a las características de del papiloma de plexos coroideos, tenemos que estos tumores se derivan de lo que son las células neuroepiteliales de los plexos coroideos. Es el tumor más común con un 90% de los casos y afecta principalmente a los niños menores de 5 años. En cuanto a un resumen de los hallazgos antes descritos, tenemos que en la figura 1A y 1B se encuentran una lesión ocupativa hiperdensa, la cual se está señalada con las flechas blancas, que se relaciona principalmente con el plexo coroide izquierdo. También se observa un edema perilesional y una ligera hidrocefalia asimétrica. En las imágenes 2A y 2B podemos identificar cuánto ayuda la introducción del medio de contraste, debido a que ya en esta imagen contrastada ya muestra el realce tumoral después de la administración del contraste. Siguiente. Bueno, con respecto al otro tema que vamos a abarcar, vamos a hablar acerca de los signos radiológicos en la resonancia magnética. Pero primero para ello tenemos que recordar dos términos muy importantes, que son tanto el T1 y el T2, ya que con estos términos vamos a jugar a lo largo de este apartado, recordando que el T1 es el tiempo que tarda en recuperarse un tejido tras la magnetización, y mientras que el T2 es el tiempo que tarda en perder un tejido su magnetización. Entonces, con esto vamos a jugar. Ya, la mayoría de las neoplasias cerebrales se manifiestan en una resonancia magnética como lesiones con prolongación de los tiempos de relajación en T1 y T2, como sucede con el líquido cefalorraquídeo. De esta manera aparecerán hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. Los tumores altamente celulares se manifiestan en secuencias de T2 como lesiones hipointensas. Es el caso del neuroblastoma, el pineoblastoma y del meduloblastoma. También mostrarán reducción de los tiempos de relajación en T2, el linfoma, el adenocarcinoma y también particularmente el de origen gastrointestinal o urinario, aunque podemos verlo también en el de origen pulmonar, y las metástasis de melanoma a melanoma. Ciertos componentes tumorales pueden ser específicos y ocasionalmente patogonómicos tras la caracterización de sus neoplasias intracraneales en la resonancia magnética. Las neoplasias con contenido graso como el teratoma dermoide, el linfoma, se identifican con facilidad debido a la intensidad de señal similar a la de la grasa del tejido celular subcutáneo. La melanina en el seno de un tumor también aparecerá hiperintensa en T1 y con señal intermedia en secuencias como T2, pero a diferencia de los tumores con contenido graso, la hiperintensidad de la señal en T1 no se suprime al aplicarse en un pulso de saturación grasa. La siguiente. Ya. Aquí tenemos una resonancia magnética de cráneo de un hombre de 34 años que debuta con alteraciones motoras en las extremidades. En la imagen A se muestra una secuencia axial potenciada en T1 que muestra una lesión en ambos lados, por lo tanto es homogénea, ligeramente hipointensa, afectando la corteza y la sustancia blanca de la región posterior al lóbulo frontal derecho. En la imagen B se ve una secuencia axial potenciada con T1 tras la administración de contraste paramagnésico intravenoso que no muestra focos de realce patológico. Por lo tanto, es una imagen que no nos ayuda mucho a diferenciar. La siguiente. Ya, en la imagen C encontramos una secuencia axial potenciada con T2 que muestra una lesión homogénea, ya que está afectando a los dos lados,
bien definida y ligeramente hiperintensa. Por eso es que la corteza se ve con un color brillante. Y en la imagen D es una secuencia axial potenciada en T2 con anulación de la señal del líquido normal, que permite una mejor delimitación de la lesión, y los hallazgos sugieren que una tumoración glial primaria de bajo grado, estadificada como grado 2 según la Organización Mundial de la Salud. La siguiente. Ya, en este caso tenemos una resonancia magnética de cráneo igualmente con secuencias convencionales. En la imagen A se encuentra una secuencia axial potenciada en T1 que muestra una lesión relativamente homogénea por la afectación en los dos y tenuemente hipointensa. En la imagen B, tras la administración de contraste intravenoso, se identifica un marcado realce periférico con ausencia de realce central, delimitando la lesión de manera precisa, como se ve en la imagen. La siguiente, por favor. Ya, en la imagen C, en la secuencia axial se aplica T2 FLAIR, identificando la propia lesión y la zona peritumoral es la sustancia blanca, algo más hiperintensa que la lesión y que se extiende por el brazo posterior de la cápsula interna, por cápsula externa y por la zona parietal. En la imagen D se observa una secuencia axial de potenciada en susceptibilidad con T2 tras contraste intravenoso que muestra las zonas de realce, pero también zonas de marcada hipointensidad de señal central. En relación con el aumento de la desoxihemoglobina vascular, calcio y hemorragia. En conjunto sugiere corresponder a un tumor glial de alto grado o una metástasis, pero con un amplio diagnóstico diferencial, que será validado según los signos radiológicos que a continuación se van a observar. La siguiente. Ya, continuando tenemos el signo de bola en el lado que va a considerarse como un chawama vestibular. En la imagen se ve una imagen de una resonancia magnética contrastada. En la A será de un corte axial y la B de un corte coronal, en la cual vamos a observar una masa extraxial que va a surgir del conducto auditivo interno derecho con una extensión al ángulo punto cerebeloso ipsilateral, y esto va a dar el aspecto de bola en el lado. Hablando de esta tumoración, tenemos que el chawama es un tumor benigno compuesto eh, completamente por células de Schaumann. Van a ser los segundos tumores intracraneales extraxiales más comunes. Van a constituir del 5 al 10% de todas las neoplasias intracelulares, intracraneales. Tenemos que estos, al ser intracraneales, van a mostrar una predilección en los nervios sensitivos y con mayor frecuencia. Implican la división vestibular del octavo nervio. Por último, tenemos que el chawama vestibular o coclear intralaberínico se va a caracterizar en las imágenes de resonancia magnética de T2 por la ausencia de la señal de fluido normal de la parte afectada del laberinto. Este tumor va a tener un refuerzo después de la inyección intravenosa del gadolíneo. Siguiente. El signo de hendidura del líquido cefalorraquídeo. En la imagen vamos a observar una resonancia magnética en secuencia. El corte va a ser axial, donde se logra visualizar un channoma en el ángulo punto cerebeloso derecho. Además, podemos visualizar el espacio subaracnoideo aumentado y será el signo típico de los tumores extraxiales, por lo cual se denomina signo de hendidura de líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Ya, los hallazgos radiológicos en resonancia magnética de los tumores cerebrales son múltiples, pero cada tipo de tumor va a tener sus características particulares. En esta imagen, por ejemplo, observamos una resonancia magnética a la derecha en corte coronal potenciada en T1 y a la izquierda potenciada en T2, en T1 y en corte coronal.
pero este es después de la administración de gadolinio. Vemos en la primera imagen una estructura redondeada hipointensa localizada en el lóbulo temporal. En la segunda tenemos, bueno, esta misma estructura es hiperintensa y tiene un gran realce debido al contraste. Estas características coinciden con un astrocitoma difuso de bajo grado. Este tumor es de origen astrocítico, tiene un patrón de crecimiento lento, es bien diferenciado, pero también es infiltrante y generalmente afecta a los lóbulos frontales y temporales. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos una resonancia magnética en la imagen izquierda en corte axial, potenciada en T2, y muestra una estructura hiperintensa heterogénea en los lóbulos occipital y temporal izquierdos. Y en la imagen de la derecha tenemos una resonancia magnética en corte axial, potenciada en T1, más contraste. Esta presenta un realce heterogéneo de la misma estructura y esta se ve más hiperintensa. Estos hallazgos coinciden con un astrocitoma grado 3, que es un tumor maligno, es infiltrante, difuso, con anaplasia focal, que afecta predominantemente a la sustancia blanca y se localiza comúnmente en los lóbulos frontales y temporales. Siguiente, por favor. Ya, aquí observamos una resonancia magnética en corte axial en ambas imágenes. La primera está potenciada en T2 y muestra una estructura hiperintensa en el lóbulo temporal derecho. La segunda es una imagen potenciada en T1 con administración de contraste y muestra la misma estructura, pero hipointensa con un contorno hiperintenso. Estos hallazgos coinciden con un glioblastoma multiforme, que es un tumor astrocítico maligno con agrandamiento rápido, caracterizado por necrosis y neovascularización. Su localización es más común en la sustancia blanca supratentorial, en los lóbulos frontal, parietal y occipital. Siguiente, por favor. En esta imagen vemos una resonancia magnética en corte axial y potenciada en T2, que muestra una estructura alargada, hiperintensa y heterogénea, que ocupa los lóbulos frontal y temporal, y se acompaña de una calcificación, como lo señala la flecha negra delgada, y de cambios quísticos señalado por la flecha gruesa. Estos hallazgos coinciden con un oligodendroglioma, el cual es un tumor cortical, puede ser cortical o subcortical, es bien diferenciado, es de crecimiento lento, pero tiene una infiltración difusa. Siguiente. En esta imagen tenemos una resonancia magnética en corte axial y potenciada en T2, en donde se identifica una estructura circular ligeramente hiperintensa, como lo muestra la flecha blanca. Esta está localizada en la región pineal del encéfalo, lo cual es consistente con un pineocitoma. Este es un tumor parenquimatoso pineal de crecimiento lento, por lo general en los adultos jóvenes, y está compuesto de células maduras, uniformes, pequeñas, que recuerdan a pineocitos, y por esto es su nombre. Típicamente mide menos de 3 centímetros y rara vez se extiende al tercer ventrículo. Siguiente. Ya, continuando, tenemos las neoplasias neuroepiteliales. Tenemos que estos son más frecuentes que los tumores de los tumores cerebrales primarios. Estos van a derivar de los elementos de la parénquima cerebral, pero comúnmente también se pueden localizar en localización intraparenquimatosa, pero a veces pueden localizarse en el espacio subaracnoideo o intraventricular. Tenemos que la mayoría de estos tumores se van a expresar por síntomas y signos focales y generales, que va a tener independencia del grado del trastorno regional o difuso que produzcan en el parénquima cerebral. Tenemos que las manifestaciones clínicas de estos tumores van a reflejar un incremento en la PIC y los signos focales, el efecto del tumor sobre el tejido adyacente. Siguiente. Ya. Ahora tenemos los signos radiológicos en tomografía.
Dentro de una de las neoplasias neuroepiteliales importantes tenemos al astrocitoma. Estos forman parte del grupo de los gliomas o también denominados tumores gliales y se trata de tumores cerebrales primarios, es decir, tumores que se originan a partir de las células que conforman la estructura cerebral normal. Los astrocitomas se van a dividir en dos principalmente, que es en el astrocitoma fibrilar, que varía desde el bajo grado hasta el glioblastoma multiforme, que se presenta con más frecuencia a nivel hemisférico y también de manera infiltrativa. Y el otro astrocitoma que existe es el pinocítico y este se presenta principalmente en niños y adolescentes alrededor del tercer y el cuarto ventrículo. Y también se dispone de los subtipos raros que incluyen lo que es el santo astrocitoma y también el astrocitoma subependimario de células gigantes. Los astrocitomas se gradúan y se clasifican con la escala de Kernohan y en esta escala se va a valorar por puntos. Son 4 puntos de acuerdo a la malignidad del tumor. Entonces, cuando el tumor presente un punto va a ser benigno y cuando presente 4 puntos va a ser maligno. La Organización Mundial de la Salud también va a clasificar a los astrocitomas en lo que es bajo grado, como grado 1 y también los astrocitomas semibenignos como grado 2 y los astrocitomas anaplásicos como grado 3 y por último también los glioblastomas multiformes como grado 4. Los astrocitomas de bajo grado, estos en la tomografía computarizada van a presentarse con una hipodensidad homogénea intraparenquimatosa, más o menos bien delimitados, con un efecto de masa. Y tras la inyección de un contraste, no se va a observar la captación del mismo en tomografía computarizada. Ahora, los astrocitomas de alto grado sin contraste, estos se van a caracterizar por la asociación de zonas hipodensas e isodensas intraparenquimatosas, con un importante efecto de una masa. Ahora, cuando estos astrocitomas de alto grado, para poderlos identificar en una tomografía computarizada, se administra contraste, entonces ahí la captación va a ser constante y haciendo que en forma de corona irregular y esto suele coexistir con un importante edema. Bueno, en esta imagen se presenta un astrocitoma pilocítico cerebeloso sólido y se observa lo que es una imagen sólida hipodensa, la cual está localizada en el hemisferio cerebeloso izquierdo y el vermis y está asociada a un área de calcificación periférica. Esta área de calcificación se está identificando con la flecha roja que podemos observar en la imagen. Ya, continuamente otra de las neoplasias neuroepiteliales que se pueden observar por medio de tomografía computarizada es el oligodendroglioma. Estos tumores se originan de los oligodendrogliomas y se presentan con más frecuencia en los adultos de mediana edad y son supratentoriales. Son tumores bien definidos de crecimiento lento, aunque se han descrito variedades con comportamiento maligno. Los oligodendrogliomas pueden permanecer asintomáticos durante años y tener desde el punto de vista clínico una larga supervivencia posterior al tratamiento. Por clínica, estos se van a manifestar con una crisis convulsiva o también por dolor de cabeza y alteraciones cognitivas. Estos se van a localizar a nivel de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, sobre todo a nivel de los lóbulos frontales y temporales. Y también algo muy importante es que de manera frecuente estos van a presentar áreas de calcificación. En la tomografía computarizada, estos oligodendrogliomas se van a presentar con una erosión de la tabla interna del cráneo, además de identificarse como tumoraciones hiperintensas, hiperdensas, parcialmente calcificadas. Y con frecuencia van a presentar una degeneración quística y también se captan de manera moderada el material de contraste en caso de que se haya administrado.
En la imagen que se presenta se puede demostrar que se lo ha realizado por medio de una tomografía axial computarizada y se observa una imagen hiperdensa en el lóbulo frontal derecho con un edema perilesional y también se observa una herniación subfacial. Ya continuando tenemos al ependimoma. Este va a ser un tipo que se va a localizar en un 60% infratentorial al nivel del cuarto ventrículo. Y en especial, a diferencia del anterior que nuestra compañera nombró, esta se va a presentar en niños y adolescentes. De manera típica se va a presentar a nivel del cuarto ventrículo y se va a distribuir a través de los agujeros de Luschka y Magendie hacia las cisternas adyacentes. Inclusive ha habido ocasiones que se ha presentado hasta llegar hasta el agujero magno. La variedad, el mixopapilar, que es otra variedad que presenta el ependimoma, se presenta solo a nivel del cono medular y el filón terminal. En los hallazgos por imagen, la mayoría de los tumores se manifiestan isodensos y de 40 al 80% de los casos muestran calcificaciones. Presentan también importante captación de material de contraste y los tumores supratentoriales por general son de localización intraparenquimatosa con apariencia quística en la imagen. En la imagen que se ve en la diapositiva corresponde a una tomografía computarizada, igual contrastada, en un corte axial. Lo que se puede ver es un ependimoma como una lesión circunscrita al atrio ventricular izquierdo. Siguiente, por favor. Ya. Continuando, tenemos el glioblastoma multiforme. El glioblastoma multiforme es el tumor primario más frecuente del sistema nervioso central. Se presenta por lo general en pacientes de 50 a 60 años de edad con cuadro clínico que puede ser muy variante. Pueden los pacientes presentar crisis convulsivas, deterioro neurológico y síndrome de enfermedad vascular cerebral. La localización habitual de este tumor es a nivel de la sustancia blanca profunda. También puede cruzar la línea media involucrar ambos hemisferios a través del cuerpo calloso. Estos tumores van a crecer y se diseminan rápidamente. Los hallazgos por imagen se presentan como lesiones grandes, heterogéneas, con áreas centrales hipodensas secundarias a necrosis. También puede presentar calcificaciones, además de la presencia común de hemorragias en diferentes estadios de evolución, así como la presencia de edemas perilesionales. Posterior a la administración del material de contraste, se puede identificar captación anormal del mismo, heterogéneo, anular, grueso e irregular. En la imagen que se presenta en la diapositiva corresponde a una tomografía axial computarizada cerebral en fase simple, en la que se observa una imagen circular con bordes bien definidos, con patrón de densidad mixta. En la periferia va a ser hipodensa con área central hiperdensa. Esta va a ser de localización talámica derecha, que involucra ganglios de la base, brazo anterior y posterior de la cápsula interna ipsilateral, la cual produce compresión y desplazamiento del asta frontal del ventrículo lateral, así como del foramen interventricular, el agujero de Monro ipsilateral, condicionando igual dilatación ventricular supratentorial. Siguiente, por favor. Continuando, tenemos los signos radiológicos en la resonancia magnética de las neoplasias neuroepiteliales. Vamos a iniciar con el estrocitoma. Siguiente, por favor. El estrocitoma en la resonancia magnética se va a presentar hiperintenso en las secuencias T1 e hiperintenso en las secuencias T2. Si se extiende posteriormente infiltrando los tractos ópticos, se va a identificar hiperintensidad de señal en los cuerpos geniculados de las secuencias T2. Ocasionalmente impronta y elonga la arteria cerebral anterior, lo que va a producir una indentación sobre la superficie anterior superior de la masa. Tras la administración de gadolinio intravenoso, este va a presentar un realce, por lo que se va a mostrar hiperintenso y homogéneo. Generalmente cuando este se presenta heterogéneo tras la administración de gadolinio, se asocia más a tumores de un tamaño muy considerable.
La imagen corresponde a un astrocitoma pilocítico hipotálamo quiasmático. La imagen A es una resonancia magnética axial en secuencia T2, donde se observa una masa hipotálamo quiasmática sólida, lobulada, hipointensa, con un pequeño foco quístico posterior izquierdo, señalado por la flecha blanca en la imagen número A. La imagen B se observa una resonancia magnética axial ponderada en T2, que demuestra una extensión bilateral hacia radiaciones ópticas con múltiples áreas quísticas en cuerpo geniculado izquierdo, señalado con la flecha blanca. Y finalmente la imagen C es una resonancia magnética coronal posgadolíneo que muestra el realce intenso en radiaciones ópticas, señalado por ambas flechas en ambos lados de la resonancia magnética. Cámbiale, por favor. Ya. Esta de igual manera corresponde a un astrocitoma pilocítico hipotálamo quiasmático. En la imagen A es una resonancia magnética sagital posgadolíneo. Se observa un realce intenso discretamente heterogéneo por la existencia de áreas quísticas en el interior de la masa. Hay también una indentación en el borde anterior que se ocasiona por la implantación de la arteria cerebral anterior, que está señalado con la flecha blanca. Por otro lado tenemos la imagen B, que es una reconstrucción potencial en máxima intensidad en el plano sagital. Corresponde a una angioresonancia magnética 3D del polígono de Willis, que demuestra una elongación de ambas arterias cerebrales anteriores, señaladas por las flechas blancas. Esto debido al efecto de compresión que ejerce la masa tumoral. Cámbiale, por favor. Continuando tenemos el oligodendroglioma. Este se presenta como una masa hipointensa en T1 y hiperintensa en T2. Frecuentemente afecta a las regiones córtico-subcortical y en ocasiones presenta márgenes mal definidos. La presencia de calcificaciones groseras es muy frecuente, llegando a presentarse entre el 80 y el 90% de los casos. También puede existir áreas quísticas y hemorrágicas en el 20% de los casos y aproximadamente entre el 15 y 20% de los casos. Los oligodendrogliomas van a presentar una captación de contraste y esta se relaciona generalmente con tumores de alto grado, aunque también pueden existir tumores de alto grado que no presenten realce post-contraste. Las imágenes corresponden a varios oligodendrogliomas. En las imágenes A y B son imágenes de resonancias magnéticas de un paciente potenciadas en T1 posgadolíneo y en secuencia FLAIR no se observa captación de contraste y nos muestra que la extensión de la lesión ha llegado hacia la cortical. En la imagen C corresponde a una resonancia magnética potenciada en T1 de un oligodendroglioma de alto grado de localización frontal izquierda que comprime el ventrículo lateral y desplaza la línea media. Esta masa presenta áreas hiperintensas que en la secuencia ecogradiente T2, que es la imagen D, producen un artefacto de susceptibilidad magnética, por lo que se trataba de un sangrado intratumoral. Y finalmente en la imagen E corresponde a una resonancia magnética con gadolíneo de un oligodendroglioma de alto grado temporal anterior derecho que presenta una importante captación de contraste. Siguiente. Ya, continuando con el ependimoma, tenemos que a la resonancia magnética, la apariencia típica del ependimoma es la de una masa de tejidos blandos. Esta va a ser lobulada y va a tomar la forma del cuarto ventrículo y se extiende por los agujeros de Luschka y Magendie a las cisternas subaracnoideas. Los componentes sólidos de los ependimomas de manera típica van a ser hipointensos o isointensos. Todo esto a la sustancia gris, con todo esto con relación a la sustancia gris del cerebro. El componente quístico se va a manifestar de modo hiperintenso en relación con el líquido cefalorraquídeo en las imágenes dependientes de T1 e hiperintenso al cerebro en las secuencias de T2. La intensidad de las señales heterogéneas secundaria a la presencia de necrosis. También puede haber calcificaciones o productos de degradación sanguínea. Es típico que los ependimomas supratentoriales muestren una isointensidad o una hipointensidad en las secuencias dependientes de T1 y pueden mostrar una hiperintensidad durante las secuencias de T2. En esta imagen, bueno, esta es una imagen característica de un ependimoma. En específico, esta imagen corresponde a un ependimoma anaplásico. La imagen B muestra una secuencia potenciada en T1 sin contraste y en un plano sagital. Se observa una masa hipo-isointensa en relación con la sustancia gris que se extiende como una lengüeta para adelante de la unión bulbomedular y llega al agujero magno, como podemos ver en la flecha. La imagen C, bueno, esta es una imagen en secuencia potenciada en T2 en un plano axial, muestra una masa marcadamente heterogénea
de alta intensidad de señal generalizada. Engloba y lateraliza la arteria basilar, como podemos ver en la flecha, y se extiende a la cisterna del ángulo pontocerebeloso. La imagen D es una imagen en secuencia Flair, igualmente en un plano coronal. Se aprecia una heterogeneidad e intensidad de señal tumoral media. Cámbialo. Ya, esta imagen muestra un patrón de realce variable de un ependimoma anaplásico infratentorial. La imagen A es una imagen potenciada en T1 con gadolinio en el plano axial. Se observa un realce tumoral muy marcado y heterogéneo. En la imagen B, también, bueno, esta también es una imagen potenciada en T1 con gadolinio. Se visualiza una tumoración con presencia de áreas quístico-necróticas posteriores, cuyo realce es periférico, es grueso e irregular. En la imagen C se observa un ependimoma anaplásico con un escaso realce tras administrar el contraste de gadolinio. Aquí es importante mencionar que la masa es predominantemente hipointensa por la extensa calcificación que presenta. Cámbialo. Ya, esta es una imagen de difusión. Se ve una masa intraventricular infratentorial con extensión supravermiana. Tiene una intensidad de señal media alta en la secuencia potenciada en T2. En la secuencia de difusión, en el mismo plano de corte, se observa una restricción moderada, lo que sugiere la presencia de un ependimoma. Cámbiala. Ya, ahora tenemos el oligoastrocitoma. A la resonancia magnética, el oligoastrocitoma se presenta como una masa hipointensa en secuencias potenciadas en T1, con o sin la administración de gadolinio como contraste, y en secuencias potenciadas en T2, en cambio, se va a presentar como una masa hiperintensa. La distribución va a depender de la extensión del tumor y sus bordes suelen ser moderadamente definidos, y en muy pocas ocasiones se va a visualizar calcificaciones. En la imagen que tenemos en la diapositiva, esta es un aspecto característico del oligoastrocitoma. La imagen A muestra, es una imagen en secuencia T1, después de la inyección de gadolinio como contraste, y muestra una lesión tumoral hipointensa en la región frontotemporal izquierda. No hay captación de contraste y el efecto de masa es moderado. En cambio, en la imagen B tenemos una secuencia en T2 que muestra una hiperintensidad frontotemporal izquierda correspondiente a la infiltración tumoral. Cámbiale, por favor. Ya, esta es una imagen en secuencia Flair que muestra una lesión hiperintensa parieto-occipital izquierda correspondiente al oligoastrocitoma. Aquí podemos ver una evolución. En la imagen A vemos el oligoastrocitoma antes del tratamiento. En la imagen B vemos después de 6 meses de tratamiento bajo quimioterapia. Y en la imagen C vemos un control que se le realizó al paciente después de 18 meses de tratamiento mental, en donde se aprecia una disminución del infiltrado tumoral representada por la hiperintensidad de la señal. Cámbiale. Ya, siguiendo, tenemos las neoplasias meninges. Tenemos que estos van a ser tumores de origen mesenquimal. Son un grupo heterogéneo de neoplasias benignas y malignas que tienen en común su aparición en el sistema nervioso central y su origen histológico ya bien puede ser en el hueso o en los tejidos blandos. Tenemos que sus manifestaciones clínicas son inespecíficas y van a depender de su localización y el tamaño del tumor. Tenemos que los tumores mesenquimales benignos son curables mediante una resección quirúrgica completa, mientras que los malignos van a presentar un mal pronóstico, incluso con terapia multinodular. Para continuar, vamos a hablar acerca de los signos radiológicos de las neoplasias meninges en la tomografía computarizada. Siguiente. En este grupo de neoplasias vamos a encontrar el meningioma. Esta es una lesión bien definida que tiene un crecimiento lento y una base dural muy amplia. Más del 90% de estas neoplasias son supratentoriales y se ubican frecuentemente cerca de las granulaciones aracnoides. En la tomografía simple vamos a identificarlas como una lesión redondeada, lobulada y generalmente bien definida.
que va a estar en contacto con la superficie dural. Alrededor del 75% de los meningiomas se presentan hiperdensos en relación con el resto del parénquima cerebral. Estos también pueden presentar calcificaciones y acompañarse de una hiperostosis, es decir, un crecimiento excesivo del hueso. Además, estos captan muy bien el material de contraste y lo hacen de una forma homogénea. En esta imagen podemos observar cortes axiales de tomografía computarizada simple y contrastada, donde se evidencia una lesión tumoral hipodensa que corresponde a lo que se encuentra señalado por las flechas en la parte superior. Sin embargo, en la imagen B se puede observar una intensa captación del contraste. Por otra parte, las flechas dobles de la parte inferior indican la base amplia de la lesión tumoral, que a su vez se encuentra en contacto con la superficie dural. Siguiente. En esta imagen, esta imagen corresponde a una tomografía axial computarizada cerebral sin contraste. Esta muestra una masa grande frontal que es un poco más hiperdensa en relación con el resto del cerebro. Además, esta presenta calcificaciones pequeñas que tienen una localización central y podemos observar un mediano edema alrededor, lo cual sugiere que esta neoplasia tiene un crecimiento lento. Siguiente. Ya, en esta imagen se puede observar un meningioma de gran tamaño que se ubica en la región frontoparieto-temporal izquierda. Es ligeramente hiperdenso con respecto al parénquima adyacente y tras la administración de contraste podemos observar un intenso realce homogéneo. Además, se asocia a un edema alrededor de la lesión y produce un efecto de masa. Siguiente. Ahora continuamos con el hemangiopericitoma. El hemangiopericitoma, va a ser un tumor que se va a originar de las células modificadas del músculo liso y va a corresponder al 1% de los tumores del sistema nervioso central. En la tomografía se va a observar como lesiones heterogéneas, tanto en los estudios precontraste como en los estudios postcontraste, y va a haber también como lesión con áreas quísticas y necróticas. De esta manera, la característica más importante de este tipo de tumores va a ser la captación de contraste en forma heterogénea. En la imagen vamos a ver una tomografía. La imagen A es un corte axial en una ventana ósea en donde se observa la osteolisis, es decir, el desgaste del hueso en la región occipitomastoidea. Y a diferencia del anterior, del meningioma, como se mencionó anteriormente, pues no hay calcificaciones intralesionales. En la imagen B, en cambio, se observa, igual tiene un corte axial y aquí, en cambio, ya se ha dado dimensión de contraste, por lo que ya se observa una masa en la fosa posterior izquierda que nos muestra, como se mencionó la característica principal, una captación heterogénea y también un discreto edema. En este ataque que estamos observando en esta imagen, en cambio, se observa, es un ataque cerebral que ya tiene contraste, en donde se va a observar una lesión ocupante córtico-subcortical, parieto-occipital derecha. Esta se observa una lesión heterogénea, esta tiene bordes irregulares y también hay la presencia de un edema perilesional que está ejerciendo un efecto de masa, lo que hace que se colapse el ventrículo lateral ipsilateral, lo cual presenta un realce heterogéneo tras la administración del contraste endovenoso. Cámbiale, por favor. El hemangioblastoma, es un tipo de neoplasia vascular. Esta es de origen desconocido, es completamente rara. Además, al igual que el anterior, corresponde al 1% de las neoplasias del sistema nervioso central. Como se va a ver en la tomografía, aquí se van a identificar lesiones quísticas, van a ser de carácter hipodenso y una de las características principales es que va a haber la presencia de un nódulo mural. Además, se va a observar hipervascular, lo cual va a permitir que sea de fácil identificación tras la administración de un contraste. En esta imagen estamos observando una tomografía axial del cerebelo en donde se observa la presencia de un quiste cerebeloso que tiene un nodo
un nódulo intramural. Cámbiale, por favor. Ya, estamos viendo igual una imagen de tomografía. En las dos imágenes superiores no se ha dado la administración de un contraste endovenoso. En el hemisferio cerebeloso derecho se puede, como señalan las flechas, se visualiza una lesión de predominio hipodenso que tiene una porción nodular en su región más posterior y que se observa con mayor densidad. En las dos imágenes inferiores, como muestran las flechas, pues ya se ha dado la administración del contraste endovenoso, yodado venoso, entonces aquí ya se objetiva una mayor captación intensa y heterogénea de un nódulo mural. Además, también se puede observar una hipodensidad perilesional, que esta va a ser compatible con un edema y va a ejercer un efecto de masa sobre el parénquima adyacente, provocando una herniación transtentorial. Cámbiale, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de los hallazgos radiológicos en la resonancia magnética de las neoplasias meningias. Siguiente, por favor. Primero hay que mencionar que los tumores localizados ya sea en la calota o en los meninges pueden producir un realce paquimeningio. El engrosamiento y también el realce de la dura madre debido a una neoplasia adyacente, ya sea intra o extracraneal, pueden presentar una inflamación reactiva o una infiltración tumoral. Esta diferenciación tiene una gran trascendencia de tipo quirúrgica y en la actualidad continúa siendo un tema de estudio. Tenemos que los signos compatibles con el diagnóstico de una meningitis neoplásica que aparecen con más frecuencia en la resonancia magnética son el realce difuso focal de las meninges, los nódulos subaracnoideos o intraventriculares y el realce focalizado en estructuras como el epéndimo, al igual que los nervios craneales o las raíces nerviosas. En la imagen que estamos presentando, en la que lleva la letra A, hace referencia a una resonancia magnética cerebral axial a distintos niveles en la secuencia T1, que tiene contraste en donde se puede observar un realce y un engrosamiento de la dura madre y las leptomeninges. Tiene un realce periventricular y el realce nodular del cuarto ventrículo. Ahora, en la imagen B, en donde se encuentra la flechita que podemos ver, la flecha amarilla, tenemos una resonancia magnética cerebral a nivel de la salida de los nervios craneales en una secuencia T1, con contraste, donde se puede observar lo que es el realce del paquete estatoacústico facial izquierdo. Y finalmente, en la que lleva la letra C, podemos ver la resonancia magnética medular lumbar de corte sagital en la secuencia T2 y T1 también, con contraste en donde se observa un engrosamiento y el realce de las raíces de la cola de caballo. Ahora vamos con la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las neoplasias meningias secundarias, tenemos que la que con mayor frecuencia se encuentra en las mujeres es la metástasis del cáncer de mama, en donde la afectación metastásica de la dura madre es tan frecuente como la parenquimatosa y en el hombre, en cambio, la metástasis de cáncer de próstata. El linfoma del sistema nervioso central secundario es generalmente extraxial y puede ser epidural, puede ser dural, subaracnoideo o una combinación de estos, entre otras neoplasias. Aquí lo que vemos en las imágenes, la de la izquierda podemos ver unas calcificaciones leptomeningias, al igual que un realce paquimeningio, que es un antecedente de un ependimoma. En la resonancia magnética que se encuentra al lado derecho podemos ver, debido a un cáncer gástrico, la ocupación del cavum de Meckel y podemos ver también un realce paquimeningio. Siguiente, por favor. Ya, ahora entre los signos que encontramos en el meningioma tenemos el signo de la cola dural. Este es un signo visible gracias a que mediante las imágenes de resonancia magnética que se realizan con gadolíneo se puede observar y consiste en el engrosamiento y el realce de la dura madre adyacente a una masa y que simula la forma de una cola que está surgiendo desde la masa. Aquí podemos verla claramente con la flechita roja que nos está indicando. El signo de la cola dural es observado en el 60% de los meningiomas del sistema nervioso central y puede apreciarse en cualquier localización del meningioma. Y en caso de ser múltiple, este se puede ver en aquellos de mayor tamaño.
La identificación de este signo tiene gran utilidad, ya que permite determinar la ubicación extraaxial del tumor y es sugestivo de meningioma, aunque sea inespecífico, ya que el mismo puede ser observado en otras situaciones patológicas donde exista una hipercaptación de contraste a nivel meningio. Aquí en la imagen podemos ver, como ya les mencioné, claramente este signo. Otro signo que se puede observar en los meningiomas es el signo de la sustancia blanca desplazada. Este permite reconocer las lesiones intracraneales extraaxiales, diferenciándoles de las extraaxiales. Entre las extraaxiales, fundamentalmente el meningioma y las colecciones extraaxiales, se produce un desplazamiento medial de la interlínea entre la sustancia gris y la sustancia blanca. El diagnóstico de meningiomas típicos y colecciones extraaxiales suele ser obvio, por lo que el valor de este signo en estas lesiones es escaso. Sin embargo, en los meningiomas atípicos, en los hematomas isodensos y en otras lesiones extraaxiales de otra naturaleza, la localización intra o extraaxial es clave para elaborar el diagnóstico diferencial de la lesión. En la imagen podemos observar una resonancia magnética en un paciente que presenta un meningioma y en el que se diferencia el signo de la sustancia blanca desplazada. La siguiente, por favor. Ahora, el signo de las vías del tranvía en el nervio óptico. Este es un signo visible en el estudio de órbitas con contraste intravenoso y representa un meningioma de la vaina del nervio óptico. Las vías del tranvía corresponden a dos líneas densas paralelas que siguen el trayecto del nervio óptico, entre las que queda la hipodensidad del nervio. Este signo permite diferenciar el meningioma de la vaina del nervio óptico del glioma, el cual surge de las células gliales del nervio, por lo que no se diferencia de la tumoración del propio nervio. En cambio, el meningioma surge de la vaina, respetando al nervio óptico. Sin embargo, este signo de las vías de tranvía del nervio óptico no es específico del meningioma, ya que también se ha descrito en el pseudotumor hereditario, neuritis perióptica, en el linfoma o hemorragias periópticas. En la imagen podemos observar una resonancia magnética con contraste del meningioma de la vaina del nervio óptico del diagnóstico. La siguiente, por favor. Ya. Ahora este es el signo de la hoja de Malbón. En este existe una comparación con la hoja de Malbón, que es la que se observa en la parte derecha de la diapositiva. Se compara el aspecto lobulado de la hoja con los bordes del tumor, las nervaduras con el pedículo vascular y la estructura de la hoja con la matriz fibrosa de la lesión. Si bien el diagnóstico del meningioma no suele ser complejo, cuando es un proceso incidental puede generar ciertas dificultades. El hallazgo de este signo de la hoja de Malbón, en especial cuando no se cuenta con las consecuencias adecuadas, permite contribuir a la caracterización de esta patología. En la imagen se observa un meningioma parietal derecho. En la imagen A se encuentra un corte axial con una secuencia T2 donde se visualizan los contornos lobulados, la matriz fibrosa y la amplia base de implantación dural del tumor. En la imagen B se aprecia la matriz fibrosa y la rica irrigación que posee el tumor. Y en la imagen C se visualizan las calcificaciones que se han formado en el tumor, las cuales están señaladas con las flechas rojas. La siguiente, por favor. Gracias.